9 de la mañana, 30 minutos. En pocos momentos, el enlace con el diputado Andrade. Antes vamos a platicar con el doctor Felipe Evia de la Jara, es coordinador nacional del proyecto MIA, que es Medición Independiente de Aprendizaje. Le acompaña Mariela Vázquez Asensio, presidenta de la Agencia para el Desarrollo Humano, la Sierra C. Y es que nos vienen a compartir resultados de la evaluación educativa Tabasco 2016, que vale la pena ir adelantando, no son buenas noticias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Telereportaje. Hola, buenos días a todo el auditorio. Bien, pues compártanos esta evaluación, cómo surge, por qué se realiza. Sí, mire, es una evaluación ciudadana. Nosotros, diferentes organizaciones sociales y académicas, nos juntamos en varios estados del sureste para saber algo muy simple pero muy importante, saber si los niños saben leer y si saben hacer operaciones matemáticas básicas. ¿Por qué eso? Porque son los aprendizajes mínimos, son los aprendizajes clave que nos sirven para que los chicos puedan elementales. Claro, para que puedan seguir estudiando. Nosotros en junio vinimos, a fines de mayo, principios de junio, vinimos a Tabasco, nos juntamos con diferentes organizaciones, con diferentes universidades aquí públicas y fuimos a hogares a entrevistar a casi 1.400 niños, ¿no? ¿En todo el estado? En todo el estado de Tabasco, en los 6 distritos electorales de Tabasco, y tenemos resultados también por distrito y por todo Tabasco. Y encontramos en términos de resultados buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que los niños están yendo a la escuela, ¿no? Hay en promedio una cobertura escolar de 98.5% de niños tabasqueños que están yendo a la escuela. Eso quiere decir que los niños sí están yendo, la gran mayoría, la enorme mayoría, a la escuela. Y eso es una muy buena noticia. En comparación con otros estados que no está ocurriendo este escenario. Así es. En general, en la mayoría de México, en primaria tenemos la cobertura prácticamente completa. En secundaria tenemos un poco más de problemas y en educación media superior sí tenemos más problemas. Nosotros no medimos educación media superior, sino solo primaria y secundaria, digamos, ¿no? Lo que levantaron, este levantamiento que hicieron, ¿fue a primaria y secundaria? Claro, fue a niños entre 5 y 16 años, ¿no? A todos los niños que estaban en ese hogar, fueran o no fueran a la escuela, nosotros los medimos. Las malas noticias... Perdón, ¿les aplicaban una una pequeña prueba que nosotros desarrollamos, que le preguntábamos algo muy simple, si los niños sabían leer sílabas, si sabían leer palabras, si podían leer un enunciado, si podían leer una historia y si podían comprender una pregunta de segundo básico, de segundo primario. Y en matemáticas se podían sumar, se podían restar, se podían resolver una división y se podían aplicar o resolver un problema con dos operaciones matemáticas. Bien, entonces, esta fue la pruebita, ¿la misma para todos? La misma para el niño de 5 años que para el de 16. Esperando que el de 5 años obviamente no pudiera resolver divisiones, pero el de 16 sí pudiera leer una historia de segundo primaria, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuáles son las malas noticias que encontraron? Los resultados muestran una tendencia que además es compartida con otras evaluaciones, que es que los niños no están, si bien están yendo a la escuela, no están aprendiendo en la escuela lo mínimo necesario que uno esperaría que aprendieran los niños. En lectura, por ejemplo, encontramos que todavía en quinto de primaria, el 66% de los niños no puede leer, comprende una historia, pero eso quiere decir sabe leer, pero no entiende lo que está leyendo. Más bien, un 33% sabe leer, pero no comprende lo que está leyendo, de quinto de primaria. Y es una historia que tiene segundo de primaria. Y si nosotros nos vamos a la secundaria, en promedio, un 13% de chavos de secundaria, que ya pasaron 6, 7 años en la escuela, todavía no comprenden bien un texto de segundo de primaria, ¿no? Y si nosotros vemos en términos, por ejemplo, de leer una historia, en cuarto de primaria, todavía hay un 25%, o sea, 1 de cada 4 niños de cuarto de primaria no pueden leer un libro, ¿no? Porque no son capaces de leer en voz alta una historia, ¿no? Nosotros, además, le aplicamos esto niño por niño, no son pruebas de llenar palitos, pues, ¿no? O de llenar bolitas. Y en el caso de matemáticas encontramos una tendencia aún más grave, digamos. Encontramos, por un lado, dificultad para hacer operaciones más complejas que las sumas, o sea, hay todavía un porcentaje importante de niños de primaria y de secundaria que les cuesta mucho restar. Esto es, salimos peor en matemáticas que en español. Sí, con certeza salimos peor en todo el sureste mexicano, pero Tabasco no es la excepción. ¿Es la constante en el sureste? Es la constante en el sureste mexicano. Nosotros tenemos problemas importantes para aprender matemáticas, para enseñar matemáticas, para entender que las matemáticas forman parte de la vida cotidiana y son útiles, ¿no? Bien, esto, digamos, es una radiografía de cómo están los niños, pero no te dice más allá, esto es, si el método de la Secretaría de Educación, si el método utilizado por los maestros es el adecuado, o si los maestros están al nivel, están capacitados para poder transmitir el conocimiento.
Sí, nosotros como proyecto justamente una de las cosas que nos mueve es entender de que la educación no es solo un problema de los maestros, sino que la educación es un problema de toda la comunidad, de toda la sociedad. Aquí entonces nosotros lo que hacemos es medimos factores extraescolares que están influyendo en estos resultados y encontramos que hay factores individuales de los niños que están pesando mucho y hay factores sociales que también están pesando. ¿Cómo cuáles? Compártanos, por favor. Por ejemplo, un factor que nos llama muchísimo la atención por la cantidad, por la frecuencia que existe, son algunos problemas psiquiátricos y de salud mental que estamos encontrando. Hay muchos problemas, pero muchos problemas de socialización de los niños. Alrededor del 30% de los niños dice que tiene problemas para ser amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso quiere decir que aquí hay un problema de socialización que es importante atacar. Un segundo problema individual. ¿Que podrían estar siendo objeto de bullying? Ese es el segundo factor, efectivamente. La violencia, y en el contexto de violencia que hemos encontrado y que nos estamos encontrando en todo el sureste mexicano, no solo en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, etcétera, en Puebla, encontramos que hay una situación de violencia que está afectando, hay asociaciones estadísticamente significativas. Violencia intrafamiliar. Violencia, nosotros no, como vamos a hogares, no preguntamos la violencia en el hogar, porque es muy difícil que nos digan la verdad, pero sí preguntamos en el hogar si hay violencia en la escuela y si hay violencia en la calle. Y encontramos frecuencia, sobre todo violencia en la escuela, de que niños que reportan que les han robado algo en la escuela o que los molestan o que los han agregado físicamente, alrededor del 25%. O sea, son datos importantes que además están afectando negativamente el logro educativo. A mayor cantidad de episodios de violencia, menor resultado educativo. Y hay otros factores sociales que nos parecen muy interesantes porque también involucran a otros actores, no solo a la Secretaría de Educación o no solo a los maestros. Por ejemplo, encontramos que la presencia de bibliotecas públicas es un factor que constantemente se repite como un factor asociado al logro educativo. En localidades, en colonias, en pueblos, donde hay bibliotecas públicas, los niños salen significativamente mejor que donde no hay. Y las bibliotecas públicas también son responsabilidad, en este caso, del municipio, ¿no? Nosotros teníamos entendido que en Tabasco hubo un programa muy importante en los 90, bibliotecas comunitarias, que se fue poco a poco perdiendo y la idea justamente con los resultados de esta investigación es exigir, solicitar, pedir que las autoridades tengan más acción para poder rescatar las bibliotecas públicas y construirlas en centros de aprendizaje. Esto es, la Secretaría de Educación no los contrata a ustedes para que levanten esta encuesta. No, nosotros por eso somos independientes de aprendizaje. Nosotros somos una institución académica que depende de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y con la Universidad Veracruzana y con las universidades aquí, con la UTAG, la Universidad Intercultural, levantamos esta información para dotar de información a las autoridades educativas. Bien, ustedes van entonces en un segundo momento a presentar toda esta información a la autoridad educativa de Tabasco. Esa es la idea, claro que sí. Para que ellos vean el panorama, tengan la radiografía de cómo están las cosas, cuál es el nivel de los niños y puedan tomar acciones. Así es, y también estamos presentándosela a las organizaciones civiles que, por ejemplo, están interesados en crear clubes de tarea y que no saben cómo hacer. Nosotros estamos capacitando a las comunidades para que se puedan llevar a cabo intervenciones educativas que mejoren estos niveles tan bajos de matemáticas. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones después de estos resultados que nos están compartiendo esta mañana? Digamos, en términos de lectura, a los papás que nos están escuchando, algo muy importante, una recomendación fácil y que se puede hacer cualquiera de nosotros, es escuchar a nuestros niños leer en voz alta. Eso es clave. Si nosotros tenemos niños que están en segundo, tercero, primaria, que están en ese proceso de aprender bien a leer, lo que es más importante no es solo leerle el cuento, sino que pedirle a los niños que lo lean y uno estar escuchando y estar corrigiendo. Y que luego lo expliquen, ¿qué entendiste? Así es. Ese es la segunda recomendación es conversar al respecto de ese libro, ¿no? Y para el caso de matemáticas, lo más importante... Perdón, aquí habría que ver que los papás tengan la costumbre y el hábito de la lectura, porque ese puede ser otro problema. ¿Cómo le puedes pedir a tu hijo que lea si tú no lees? Así es, ese es un problema serio. Y ya sabemos que en México, lamentablemente, la gente lee muy poco. Así es. Nosotros como las recomendaciones que hacemos es que si el papá, la mamá no puede, el hermano mayor, el primo que está en telebachillerato, que está saliendo a la universidad, los vecinos más grandes, o sea, que alguien escuche. El abuelito, aunque no entienda, nosotros tenemos la capacidad de que, aunque no entendemos, por ejemplo, cuando están leyendo en otro idioma y nosotros no conocemos ese idioma, sabemos si la persona está leyendo fluido o no está leyendo fluido. Si no lee fluido, hay un problema. Más bien, si está más de segundo primaria y no lee fluido, pues sí tendría que estar fortaleciendo su capacidad de lectura fluida, ¿no?
Tendría que buscar ayuda para poder y eso tiene que ver ponerse al corriente. Así es, ¿no? Por ejemplo, los círculos de expresión literaria y otro tipo de intervenciones fomentan a que los niños se lean y se escuchen en voz alta, ¿no? Y es una cosa muy, muy fácil, relativamente barata de hacer. Tengo entendido que además aquí en Tabasco, por ejemplo, todos los niños recibieron tabletas. Entonces, en las tabletas electrónicas se pueden bajar libros gratuitos, se pueden bajar aplicaciones gratuitas que puedan mejorar este asunto. Y en el caso de las matemáticas es muy importante, y la recomendación es esa, dos cosas. Por un lado, practicar, ¿no? Aunque parezca tonto, en nuestras generaciones nos hacían obligar ahí a aprenderse la tabla del 2 y la tabla del 3 y uno estaba ahí como loro replicando eso. Pues eso tiene que ver con un proceso cognitivo de automatización. Entonces es muy importante estar haciendo, por ejemplo, a los niños constantemente pruebas del tipo, a ver, suma 3 más 4, réstale 3, súmale 7, quítale 4, y así, cosa que se vayan automatizando. ¿Es grave que los niños no sepan sumar y restar? O sea, es fundamental, imagínense, ¿no? O sea, es parte de los derechos humanos fundamentales que tenemos como seres humanos, acceder a la educación y saber contar. Es un objetivo de desarrollo sustentable del milenio, ¿no? Y encontramos que, por ejemplo, en quinto de primaria, solo el 59% de los chicos puede resolver restas en quinto de primaria, ¿no? Y si nos vamos a segundo de secundaria, solo el 73% puede resolver restas. Entonces, cuando estamos pasando ecuaciones, cuando pasamos al álgebra, cuando estamos haciendo fracciones, muchas veces el error no está en entender o no entender cómo se hace o cómo se resuelve la fracción, sino que está en la resta final y por eso no da en el origen de lo elemental, que será una resta o una suma. Así es, y tenemos problemas serios en aplicar eso. Por ejemplo, en preparatorios, niños de 15 años que están enfrentándose al mercado laboral o están enfrentando a salir de la secundaria, solo el 50%, o sea, solo 1 de cada 2 chicos pudo responder a una pregunta de cuarto de básico, de cuarto de primaria, ¿no? Un problema matemático. Entonces no estamos resolviendo ese problema y es un problema que nos va a afectar en el presente y en el futuro. Estaba escuchando justamente el problema el hundimiento del mercado hace un rato atrás. Eso tiene que ver también con problemas estructurales en la formación de los ingenieros y la gente que llega a estudiar matemáticas, y que si no tenemos estas bases realmente básicas, esenciales de matemáticas, va a ser muy difícil reclutar a los mejores estudiantes para que sean los mejores ingenieros. Claro. Esta prueba que ustedes aplican, esta encuesta que ustedes realizan, ¿es diferente a lo que aplica la Secretaría de Educación en las pruebas, digamos, oficiales? Sí, es diferente en varios sentidos, aunque coincidimos en los resultados. Pero, digamos, las dos características que nos diferencian mucho de las pruebas regulares, en primer lugar, es que se hacen hogares, ¿no? Nosotros fuimos a los hogares de los chicos, y por eso también queríamos abrir más la discusión de que no es solo el maestro, sino que son los niños, son sus casas. Y observan el entorno. Observar el entorno, lo que está pasando la pobreza, en casa. Etcétera. Esa otros parte factores. Es fundamental. Y la segunda gran diferencia es que estas pruebas se aplican uno a uno. O sea, se aplican nosotros, cuando estamos diciendo que el 59% de los niños, por ejemplo, el 69% de los niños de quinto primaria no pueden comprender lo que preguntan, nosotros fuimos a preguntar uno a uno a todos esos niños, le pedimos que nos leyeran en voz alta esto, y que respondiera a la pregunta, y si no respondía a la pregunta correctamente, recién ahí es que aplicábamos. Las pruebas que aplica la Secretaría en general son pruebas de respuesta múltiple, donde van llenando bolitas, ¿no? Que son muy buenas, son muy útiles, pero específicamente para el caso de lectura existen ciertos problemas donde es mejor escuchar uno a uno. Por eso los profesores que están en primero y en segundo primaria, la evaluación que tienen cuando están evaluando a los niños en los bimestres, pues es escuchar si el niño sabe leer o no sabe leer, que es un paso previo para la comprensión, que es la parte de la codificación. Ahora, la pregunta de los 64,000. La Secretaría de Educación toma nota, les hace caso, recibe, digamos, con actitud y voluntad y disposición todo esto que ustedes le recogen y les presentan. Nosotros estamos muy confiados en que la Secretaría de Educación y tanto las áreas de planeación como las áreas de intervención en educación básica puede ser muy útil y muy interesante esta discusión. Nosotros en otros estados lo que estamos promoviendo es que estos resultados se puedan discutir en los consejos técnicos. Se pueda replicar, la prueba es realmente muy fácil de aplicar y se puede replicar en las escuelas o fuera de las escuelas, que inclusive los padres de familia, por medio de los consejos y las acciones de padre, pudieran aplicar esta prueba en su escuela para saber y tener un diagnóstico más preciso en sus propias localidades, en sus propias comunidades, de cómo esto puede ser. Las autoridades educativas, por ejemplo, las relacionadas con el tema de la evaluación docente, el INE, etcétera, han tenido una muy buena recepción respecto a esto, porque son pruebas que, en primer lugar, a ellos no les cuestan, digamos,
absolutamente nada. En segundo lugar, son Desinformación. rigurosas, están bien hechas. Y en tercer lugar, implican el trabajo de cientos de personas detrás, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, en Tabasco, implicó al menos 9 organizaciones, entre universidades y organizaciones civiles que participaron. Más de 150 voluntarios donaron un día de su vida para capacitarse y otro día para ir a las escuelas. Y ahí encontramos que hay una energía social. El tema de la educación, cuando lo llevamos y lo concretizamos, y no decimos que estamos en el último lugar, sino que entendemos que la educación básica, que los aprendizajes claves como leer, como escribir, es algo que a todos nos corresponde. Encontramos otra respuesta de los maestros, de los alumnos, de los padres y de las autoridades. En Estamos el caso convencidos. particular de Tabasco, ¿ya hicieron contacto con el secretario de Educación, con la gente vinculada y responsable de darle seguimiento a estos temas? Justamente estamos en ese proceso. Ahorita en un ratito más vamos a estar en la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco entregando los resultados. Invitamos a todas las autoridades municipales y a las autoridades educativas a que nos acompañen, y tenemos también toda la intención, somos un centro público de investigaciones, somos universidades públicas, tenemos toda la intención de trabajar en conjunto con las autoridades. ¿Buscarán a la autoridad? Sí, de todas ¿Formalmente? maneras. La idea es buscarlos, es tener reuniones con ellos de trabajo para ver cómo se puede utilizar esta información. La base de datos es pública, nosotros, digamos, se las queremos entregar también a ellos para que ellos puedan hacer los cortes que necesitan, y porque aparte estamos entregando información de contexto que muchas veces la autoridad educativa no tiene cómo tenerla, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido estamos muy dispuestos y muy abiertos a poder participar en colaboración. Bien, pues creo que muy interesante, preocupante sin duda lo que arroja estos resultados de esta evaluación que ustedes han practicado en el mes de mayo. En Tabasco, donde, bueno, pues nos muestra la realidad, lo que ya sabíamos, que no andamos bien y que las cosas no están bien. Ojalá que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto, ojalá que los maestros se comprometan y se preocupen y ocupen y reflexionen qué está pasando, por qué no están los alumnos recibiendo tal vez la información correcta o la están procesando correctamente, y también el llamado a los padres de familia a darle seguimiento a sus hijos. Ya de manera particular, los padres tendrían que ir con sus hijos y ponerles estas pruebitas de sumas, restas, de leer un texto, de a ver, explícamelo, para que entiendan cómo está su hijo, si está comprendiendo o no está comprendiendo. Así es, nosotros nuevamente, además de agradecer el espacio, nosotros queremos recalcar que el lema del proyecto MIA resume muy bien lo que nosotros creemos, y es que porque la educación es de todos, la responsabilidad es mía, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, enfocarnos al tema del aprendizaje. El tema del aprendizaje es algo que nos puede, en situaciones en las que estamos viviendo de tanto encono, de tanta diferencia, de tantas dificultades, y lo que nos viene ahora en el 2017 con los recortes y con Trump y con todo, etcétera, uno de los temas en los que todos los mexicanos estamos de acuerdo en que necesitamos mejor educación. Cerrar filas por la educación. Yo creo que justamente si todos nos ponemos de acuerdo en que los niños aprendan a leer, aprendan a hacer operaciones matemáticas básicas, aprendan lo mínimo que les puedan seguir aprendiendo, es una bandera que nos puede concitar a todos. Y les va a facilitar también, conforme vayan subiendo de grado, las cosas a los propios alumnos, a los propios estudiantes, a los propios niños. Claro, o sea, si no sabemos leer, si no sabemos hacer operaciones matemáticas básicas, nuestra trayectoria escolar va a ser muy tortuosa. Así es. Si nosotros sabemos leer y hacer operaciones, podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Y por lo tanto podemos, cosas que hasta hace 10 años no sabíamos, como ocupar un celular, podemos aprender a hacerlas, ¿no? Entonces yo creo que aquí el llamado es sobre todo a sumar, a buscar trabajo conjunto y entre todos echarle ganas para que los niños puedan leer y puedan hacer operaciones matemáticas. Doctor, yo le agradezco el interés de venir a Telereportaje a compartir los resultados de esta investigación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, es el doctor Felipe Evia de la Jara, coordinador nacional del proyecto MIA, que es Medición Independiente de Aprendizaje. También le agradezco a Mariela Vázquez Asensio su presencia. Yo hago la pausa, regreso Manuel Andrade en pocos momentos.